Bueno, esta es la presentación del desarrollo de los ejercicios para el examen de mecánica vectorial. Y lo primero que noté en este ejercicio es que tengo unas fuerzas en G1 que va a pasar 3.2 y una fuerza en G2 que va a pasar 1.6, pero kilogramos. Y las fuerzas por lo general en este tipo de ejercicios siempre vienen en newtons. Y los newtons simplemente lo que podríamos hacer es transformar. ¿Cómo se transforman los newtons? Pues se tiene en cuenta que un newton es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Y si reemplazamos para tener estos datos, eh, tenemos a 3.2 kilogramos multiplicado por 9.8, que es el valor de la gravedad. Y si multiplicamos esto, es 31.36. Y este es el primer dato. Esto es G1. Luego tengo G2 y vamos a hacer lo mismo. Es 1.6 kilogramos multiplicado por 9,8. Y esto me da 15.68. Esto es G2. También estuve haciéndole una especie de diagrama. Y noté que aquí tengo una distancia. Entonces aquí se me forma un pequeño triangulito y me da la distancia. No tengo la distancia de la hipotenusa, pero puedo conseguir el ángulo, que es el ángulo de inclinación que tengo con respecto a este grosor, como en algún momento vi el grosor en una viga. Entonces, esta distancia también es una distancia de 25, que haciéndole un triángulo aquí, tendríamos un triángulo así. Aquí tenemos el ángulo que nos falta definir, que como había puesto yo allá, es un ángulo teta. Aquí tengo la distancia de 25 y aquí 75. Para definir este ángulo, usaré la función tangente, pero en este caso se utiliza la arcotangente. Entonces, para definir este ángulo teta sería el arcotangente del, del cateto opuesto sobre el adyacente, que sería 25 sobre 75. Y esto me da un ángulo de 18,43. Y voy a tomar 3 decimales, como ha sido un sano consejo. Entonces, este ángulo teta será de 18,435 grados. Y también notamos que tenemos medidas en milímetros, y para hacer la transformación de milímetros a metros, pues dividiremos para 1000. ¿Por qué? Porque
es recomendable trabajar en las mismas unidades. Y como tengo newtons, eh, también será factible trabajar con metros, en newton metros. Y para esto aquí tengo 0,75 metros. Aquí tengo 0,025 metros. También tengo 350. Que es 0,35 y aquí obviamente 0,30. Y ya. También notamos para determinar la tensión, vamos a considerar una sumatoria de momentos. Entonces, la sumatoria de momentos en D igualamos a 0 y consideramos todo. Tenemos la tensión T, tenemos el peso 1, el peso 2, que en el ejercicio igual nos tiene dado como G1 y G2. Entonces, lo único que vamos a hacer es considerar esas fuerzas que se están aplicando. Entonces, tendríamos la tensión que va para arriba. Entonces, si va para arriba es positiva. Y tenemos las dos fuerzas para abajo que son negativas, como ya los habíamos establecido, en Y, X y el sentido positivo. Entonces, para arriba es positivo y para abajo es negativo. Ahora tenemos la tensión que va para arriba, positiva, menos G1 y menos G2 igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí se considera distancia por fuerza. Entonces, la tensión T está descompuesta por esta distancia y el ángulo que encontramos aquí anteriormente, que era de 18,435. Sí. Y, a ver, primero tenemos la tensión T, que consta de esta distancia, esta pequeñita distancia, y esta distancia vertical. Esta distancia vertical y esta horizontal. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo la tensión T, que es nada más que como la convertimos a metros, tenemos que la tensión T es 0,075 metros. Y como queremos esta distancia, vamos a trabajarla en función de seno. ¿Por qué? Porque aquí también tengo esta distancia de la fuerza G1 y de la fuerza G2 tengo esta distancia hasta acá. Entonces, como quiero esta distancia, la voy a trabajar en función de seno. Entonces, este sería el seno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a trabajar la función de seno
de 18.435 grados menos G1, que es nada más que estas dos distancias, que viene siendo esta distancia recorrida en horizontal, esta distancia recorrida, y también tendremos esta distancia. Entonces reemplazamos los datos y G1 sería la suma de este más este valor, y tenemos 0.075 más 0.35. Sí, ¿no? Sí. Y todo esto se da en metros. No. Bueno, todo esto en metros. 35 metros. Y también tengo esta distancia que la voy a trabajar en función de seno. Y tengo el seno de 75 grados. También tengo G2, entonces voy a restar G2, que esto es la suma de todas estas distancias, que sería 0.075 más 0.35 más 0.30 metros. Y tengo esta distancia más larga, que igual la voy a trabajar en función de seno. Y todo esto igualado a 0. Si reemplazo los valores, tendría lo siguiente. Tengo que la tensión va a ser igual a 1006,824 newtons. También tengo lo siguiente. Eso con respecto a la tensión. Sí. Ahora, nos pide también la magnitud de la fuerza resultante en el fémur. El fémur es este, y representado aquí es de este. Aquí. Como anteriormente ya habíamos sacado este ángulo teta, nos falta este ángulo. Vamos a llamarlo beta. ¿Por qué? Porque nos pide referirnos a este punto. Entonces, el análisis que yo le hice es, si aquí podemos notar que tengo una recta, y esta recta, este ángulo debería medir 180 grados. Tengo la facilidad de que me da 75 grados acá, y aquí obviamente se puede ver que tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, como hasta aquí tengo 180, 75 más 90 me da 165, y el restante es de 15. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a referirme solo a este ángulo, y tendría que sumar este ángulo que anteriormente ya lo definimos como 18.44, no, 18.435, 43.5. Entonces lo que haré es
la sumatoria de fuerzas con respecto a este punto. Y con respecto a este punto tengo el ángulo y ya, y vamos a hacer un triángulo. Y este triángulo estará representado por los nuevos valores que tendremos. Este ángulo será de 18.435 más los 15 grados y tendremos un ángulo de 33,435. Esta componente vertical será seno del ángulo y esta componente será el coseno del ángulo. Ahora, haremos una sumatoria de fuerzas en X igualando a 0. Y para esto tengo la fuerza en X, que es el coseno de este ángulo. Sería la componente en X menos la tensión, y en X sería el coseno de este ángulo de 33.43 igual a 0. Esta componente en X vale 0,8345. 83,45. Y las sumatorias en Y igualarán a 0. Tengo la componente en Y más la tensión y obviamente el seno del ángulo. Seno de 33.435. Pero aquí también tengo que restar esto considerado, no. Consideraría la fuerza G1 menos G1 y menos G2 igual a 0. Donde esta componente en Y aquí en la sumatoria de fuerzas en X tengo una corrección, porque con respecto a X tengo que la tensión vale 1006,82 y esto multiplicado por el coseno de 33.435. Entonces la componente en X valdría 840.203. Y aquí entonces estamos en la sumatoria con respecto a Y y tenemos que la tensión que antes valía 1006,82 multiplicado por el seno del ángulo restado la fuerza G1 restado la fuerza G2, tengo el resultado de 507,71. Listo. Entonces, posterior a eso, lo que haremos
es posterior a eso sacaremos el módulo para ver y el, el- la magnitud. La magnitud la sacaríamos con respecto a D, es la raíz cuadrada de la componente en X más la componente en Y, pero cada una al cuadrado. Entonces, reemplazando esto, este valor es de 981.666 newtons. Y pasaríamos al siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio es el siguiente. Tengo el ejercicio 6.30. Bueno, tenemos el segundo ejercicio y en este segundo ejercicio vamos a tratar de no hacer muy largo el desarrollo, así que empezaremos rápido. Tengo un ángulo θ y también voy a descomponerlo. Porque me puede servir después en el procedimiento. Entonces tengo un triángulo de esta manera y este triángulo es así. Entonces tengo el ángulo θ y el opuesto sería el seno del ángulo θ y este el coseno del ángulo θ. ¿Qué más? También puedo notar que tengo un triángulo, el famoso triángulo 3, 4, 5. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos hacer también por el método de los nodos. Y como por lo general se toma el nodo con mayor cantidad de datos, entonces aquí puedo ver que tengo la mayor cantidad de datos, así que puedo tomar el nodo A. Así que voy a trabajar con el nodo A. Entonces consideraremos el diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre es así. Tengo por acá. Tengo esta fuerza. Tengo. ¿Qué tengo por aquí? Tengo. Vamos a llamarlo fuerza AB. Tengo. Las 300 libras. Sería negativo. 300 libras. Seno del ángulo. Tengo también este triángulo que sería 3/5. Este sería 4/5. No, sí, 4/5. También sería
más del ángulo sería 300 coseno del ángulo teta. Tengo la fuerza. Y posterior a eso vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, sumatorias de fuerzas en X es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X. También tengo la fuerza C. Perdón. Ya, AC. Entonces tengo las 300 libras coseno del ángulo teta. Tengo esta fuerza AC y tengo esta fuerza AB. No tengo nada más. Y aquí reemplazando. Aquí reemplazando tengo las 300 libras, el coseno del ángulo y hace es los 300. Claro. No, pues. A ver, tengo. Así. Pues la fuerza C no tengo. Así que la fuerza C, claro, la fuerza B. En la AB tengo. La B tengo este triángulo. Tengo los 4/5. Claro. Entonces, me dice que no exceda la carga de 400 libras y 200 libras en T y en C. Entonces, la fuerza C sería 300 coseno del ángulo más los 400 que me pide y seno del ángulo. Entonces están libras. La sumatoria de fuerzas en Y serían las 300 libras menos igual a 0 menos 300 libras seno del ángulo teta más la vertical FAB para no confundirnos, y este es el de 3/5. Y reemplazando los valores, como me dice 200 libras, entonces sería 500. No, seno. 500 por el seno del ángulo teta y todo esto en libras.
Entonces, una vez realizada las fuerzas en X y las fuerzas en Y, obtenemos dos ecuaciones. Cada una consta como, o sea, tiene como presencia el ángulo teta, está en función del ángulo teta, y para esos intervalos debemos tener en cuenta que como los dos están en tensión, pues las fuerzas varían de 400 a 200 libras. Y como me dice... bueno, vamos a hacer que ninguno debe exceder a 400 libras. Entonces la fuerza... A ver... no debe pasar de 200 por sentido contrario. 500 seno del ángulo teta. Y no debe ser mayor o igual a 400. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para la segunda buscamos un arreglo entre las fuerzas de AC, donde tenemos la fuerza negativa de 200, mayor o igual, 300, coseno del ángulo teta, y menos 400 seno del ángulo teta. Ya. Bueno, posterior a eso me había faltado un valor de 400, y todo lo igualamos en función en función de los de fracción. Y resolviendo esto, pues reemplazo estos valores. Y pues todo fue dividido para 5, de manera que queda el seno de 36.87 por el coseno de por el coseno del ángulo teta más el coseno de 36.87. Claro. Y tengo estos 4 que viene de este. Yeah. Y
Por ahí debería tener el intervalo. Pero la idea que tengo es interceptar los intervalos y ah, em, válido para AB como para AC, y obteniendo ese intervalo pues sería el valor del ángulo para los que se encuentren las 400 libras y las 200 libras, pero yo creo que quedo hasta ahí. Porque estoy un poco bloqueado aquí. Así que, chuzas, ese sería la resolución de este ejercicio 6.30 junto con la resolución del otro ejercicio con respecto al examen. Bueno, muchas gracias.